Bienvenidos a Who Are You, un espacio donde descubriremos el arte a través de las personas que lo hacen posible. Hoy estamos aquí en el Taller del Prado con Paco Molina, el director ejecutivo del taller y con el que vamos a intentar aprender un poco más, porque me parece el sitio idóneo para aprender un poco más sobre la obra gráfica, que es en lo que estáis especializados. Lleváis ya creo que unos 25 años más o menos. Sí, en el 2001 empezó. Empezasteis y quería preguntar cómo empezó todo y cómo ha cambiado hasta el día de hoy. Bueno, empezó con una idea muy básica, que era hacer ediciones de obra gráfica de artistas, que la mayoría eran amigos míos, porque yo en esa época trabajaba como pintor y grabador, vamos, y hacía mis grabados, no tenía quien me editara y pensé que podía ser un buen proyecto hacer un club de socios de obra gráfica y poder editar obras de artistas contemporáneos, la mayoría de mi entorno, y que pudieran acceder de una manera bastante fácil a la gente que quiere coleccionar obra gráfica. Entonces empezó con una idea muy básica, muy ingenua, tampoco yo tenía un conocimiento muy profundo de la gráfica, y como todas las cosas empiezan con una obra. Y fue Pepe Carralero, fue mi profesor del catedrático de paisaje, que tampoco es que fuera grabador, pero bueno, evidentemente como artista también conocía un poco el mundo del grabado. Hicimos una serigrafía y fue el comienzo de nuestro proyecto. Muy interesante, que eso no lo he dicho en la introducción, que Paco también es pintor. Bueno, soy un pintor que en la actualidad pero nunca se deja de ser poco. pintor. No. De hecho, sigo pintando en los cuadros de mi alumno o mentalmente. Pero es cierto que ahora ya mi actividad como pintor la he dejado un poco aparcada. Porque tenéis muchísimo movimiento aquí, o sea, aquí si no quiere uno paráis. hacer algo con un cierto nivel o un grado de excelencia, te tienes que centrar un poco. De ahí mi siguiente pregunta, que era que tú como director ejecutivo de Taller del Prado, de una galería semejante, ¿cómo se gestionan los proyectos y todas las colaboraciones con los artistas? Pues como te he comentado antes, casi de una forma intuitiva. Yo no he hecho económica, tengo una formación de bellas artes, no tengo una formación de empresario. Y los acuerdos que hacemos con los artistas, pues son acuerdos que intento que sean fundamentalmente que sean simbióticos, es decir, que todo el mundo de alguna forma se beneficie, digamos, del proyecto, ¿no? La edición de obra gráfica es un proyecto artístico donde participan, hay muchos actores, ¿no? Está el artista, que es el creador, y luego está el taller, que es el que ejecuta esa obra, y el editor, que es el que pone los medios para llevarla a cabo. Bueno, nosotros hemos unificado las labores de taller y de estampación y de todo lo que es la parte técnica y también la de edición, ¿no? Y normalmente llegamos a acuerdos con artistas que son, planteamos un proyecto de edición de una carpeta, por ejemplo, con grabado o un grabado concreto, y el artista, con toda la libertad del mundo, porque tampoco le marcamos muchas pautas, realiza las planchas o participa en el proceso de creación de las planchas, y nosotros ponemos los medios, los recursos para que eso se pueda llevar a cabo. La historia del grabado casi siempre se ha hecho así, es decir, el artista no graba la plancha y a la vez hace todas las ediciones. Suele grabar la plancha y la edición, todo lo que es la estampación, el proceso de estampación, incluso la carpeta o todo lo que puede llevar dentro de ese proyecto la edición, pues la hace un equipo. ¿Y cómo hacéis esa selección o cómo decidís con qué artistas trabajáis? Hay una serie de artistas que están en nuestro entorno o que trabajan, digamos, próximos a nosotros, eso por un lado. Y luego hay otros que evidentemente nos interesan, que no conocemos, intentamos acercarnos a ellos y con la trayectoria que llevamos, plantearles hacer un trabajo con nosotros, ¿no? A veces nos viene también de forma un poco casual o a través de otros proyectos, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos colaboraciones con muchas instituciones como la Real Academia de Bellas Artes, la Calcografía Nacional o el Museo de Grabado de Marbella, el Museo Goya Todo. Entonces, a través de esas instituciones a veces nos surgen la posibilidad de hacer un proyecto con un artista que está vinculado a ello. Y de ahí a veces derivan otros proyectos porque nos conocen, ven la manera que tenemos de trabajar y les interesa, y bueno, y a raíz de ahí surgen otros proyectos. Es un poco casual en algunas ocasiones, en otras está más premeditado, ¿no? Pero nos vamos un poco adaptando a las circunstancias. A veces tenemos el taller a tope de trabajo y otras veces estamos mucho más tranquilos.
Y manejar eso, bueno, no sé si por el hecho de ser artista y vivir un poco así en esa, ¿no? Sí. Me ayuda a organizarlo de esa forma, pero un poco intuitivo, ¿no? Todo, o sea que... Y además habéis trabajado con artistas importantísimos y no puedo no mencionar a Antonio López, Sí. que trabajáis con él y de hecho viene muchas veces aquí a pintar la Gran Vía en uno de vuestros maravillosos balcones, que ellos Sí. están aquí en la Gran Vía. ¿Cómo es eso? Pues mira, De Antonio, repente llegar al trabajo y ver a Antonio López pintando. Antonio le conocí en la facultad cuando estaba yo de estudiante, apareció por allí a dar una charla y fue el primer encuentro que tuve con Antonio, pero vamos, de ahí no surgió nada y más adelante en un concurso, en el Premio Blanco y Negro, coincidimos de jurado y bueno, se estableció ahí una relación, bueno, un poco superficial, que luego se fue desarrollando a lo largo del tiempo, pues con otros contactos, en otros jurados, en otros momentos, que bueno, que hizo que, digamos, estableciéramos una relación de afecto, ¿no? Luego ya con el tiempo, cuando nos vinimos a Gran Vía, dio la casualidad de que él llevaba ya un tiempo pintando aquí un cuadro. Esto era la antigua sede de Vega, la sociedad que gestiona los derechos de autor de los artistas plásticos. Y Antonio llevaba aquí unos cuantos años pintando un cuadro. Entonces, cuando se marcharon, pensó que no podría retomar el cuadro porque no sabía quién iba a venir aquí, ¿no? Y dio la casualidad que fuimos nosotros, ¿no? Entonces se llevó una alegría muy grande, claro, porque era una casualidad, ¿no? Que fueron sus amigos suyos los que se quedaron con este espacio y él pudo volver aquí a pintar. Entonces, claro, han sido 14 años Wow. en los que ha estado aquí pintando y, claro, ha dado lugar a muchos momentos de intimidad, bueno, y a raíz de todo eso, pues también surgieron estos proyectos que tenemos ahora de edición de obra gráfica, tanto de los temas de flores que trata mucho Antonio López, como sobre todo el tema de la Gran Vía, que estamos desarrollando una carpeta con ocho obras y que ya va bastante avanzada, ¿no? De ahí surgió, o sea, por eso te digo, no, a veces hay cosas que no se programan. Realmente este proyecto de Antonio López nos ha llevado no sé, 30 años, porque ha sido el año desde que conozco a Antonio, incluso más, y mucho tiempo, mucho vínculo hasta que, bueno, él en un momento dado pues accedió a que hiciéramos algo y le gustó el resultado y ahí seguimos. Muchas cosas son así. A día de hoy, para mucha gente, todavía toda la parte de la obra gráfica del grabado es un misterio. Sí. Entonces, quería que nos explicaras un poco, cuando vemos a lo mejor una edición limitada de 50 estampas numeradas, ¿qué es lo que estamos comprando? Estamos comprando una obra original, eso es lo primero, quiero hacer hincapié en eso porque a veces la gente no es consciente o piensa que un grabado es una reproducción, no es así. O sea, en todo caso de reproducción tiene el hecho de ser una obra múltiple, es decir, es una obra original, pero hay varios ejemplares que no son exactamente iguales, porque prácticamente, bueno, son casi iguales en la mayoría de las ediciones, pero es muy difícil una cosa tan artesanal que salgan iguales. ¿Y por qué una obra original? Pues una obra original porque parte, digamos, de la idea y del trabajo del artista, que es el que normalmente genera las planchas. Es un proceso, digamos, de creación en el que el artista no trabaja en el soporte definitivo. Conocemos una pintura, todos sabemos que el artista, sus pinceles y su lienzo, y pinta, y al final el resultado, esa es la obra. Una sola obra y esa obra. Pero en el caso del grabado no se trabaja así. El artista trabaja en una matriz. Ahí, por ejemplo, tienes unas matrices de grabado. Estos son matrices de grabado, ¿no? Donde el artista usa una plancha de cobre, una plancha de zinc, trabaja sobre la plancha, genera la matriz, esto luego se entinta y se estampa con presión en un tórculo o en una prensa. Bueno, pues el artista no trabaja en el soporte definitivo, el soporte definitivo va a ser la estampa, trabaja en la matriz, pero el resultado se termina plasmándose en el papel o en el soporte en el que se termine realizando la obra. Así es el lenguaje es un lenguaje en el que el artista trabaja de forma indirecta en el soporte definitivo. Y es múltiple porque se pueden generar varias estampas. Cuando el artista decide, el artista y el editor, que son 50 estampas, son 50 estampas, más la HC o los ejemplares que se destinen a colaboradores. Y esa limitación de la edición es lo que hace en la actualidad, porque eso no es, en el grabado antiguo eso no existía, pero en la actualidad
es lo que hace que tenga un valor, digamos, más, bueno, un valor de mercado, un valor comercial que de alguna manera pues se regula para que no sea algo que no tenga un control y que pueda, no sé, de alguna manera saber qué es lo que uno, qué tiene el coleccionista. Tengo una estampa de 50, ¿no? Igual que, bueno, en el grabado antiguo puedes tener una primera edición que se supone que es más valiosa y aunque no esté numerada, incluso no estén firmadas, se sabe que se han hecho, lógicamente, expertos y estudiosos de la obra, por ejemplo, de Goya o de Rembrandt, se sabe cuántos ejemplares aproximadamente se pudieron hacer o cómo era la primera edición y qué características tenía, ¿no? Porque esas ediciones evidentemente son las más valiosas y son las más raras. Hay que pensar que hay ediciones que son cortísimas. O sea, por ejemplo, no sé, hay un grabado de Picasso que ha sido el que ha batido todos los récords, que fue una minotauromaquia de Picasso, que no estaba firmada ni nada, era una prueba del proceso y solamente se conservaban 7. Se pagó 1,5 millones de euros. Nadie paga 1,5 millones de euros por una reproducción de una obra. No es nunca una reproducción de un cuadro, aunque a veces se pueden hacer, digamos, a partir de un cuadro se puede hacer un grabado, evidentemente, eso es lo que se llama un d'après, donde el boceto es un cuadro en vez de un dibujo, en vez de un, no sé, un boceto hecho en papel, ¿no? Bueno, esa es la historia, digamos, de la limitación de la edición. Es una cosa más contemporánea. Antiguamente los artistas agotaban las posibilidades que tenía la plancha y cuando se desgastaba mucho, pues ya evidentemente la dejaban ahí y ya está. Pero hoy tiene otro tipo de... Sí, hoy cada mínimo detalle, que de hecho lo quiero hablar contigo, cada matiz le da más valor, le da menos valor, si era otra de las cosas que quería ver contigo, si estamos ante una edición limitada de 50 estampas, no es lo mismo a lo mejor comprar la 5 de 50 que la 45 de 50. Bueno, a ver, eso viene también un poco de la tradición. Antiguo, cuando se suponía que las primeras estampas eran mejores y se suponía bien que eran mejores que las siguientes. Pero en la actualidad, con los procedimientos y la evolución, digamos, de la técnica, la primera estampa y la última estampa suelen tener la misma calidad. No se tiene muy en cuenta ni siquiera el orden. De hecho, en los talleres de estampación no se tiene en cuenta el orden y a veces el artista numera la número 1 y a lo mejor es la última que se ha estampado. Pero sigue un poco esa tradición. Yo no lo diferencio. Hay gente que sí diferencia y prefiere los números bajos, los números altos, pero tiene más que ver con eso, o con las primeras ediciones de los artistas, digamos, a los grabadores antiguos, que una primera edición evidentemente es más valiosa, ¿no? Y que una primera estampa podía tener más valor. Sí es cierto que hay estampas que son, digamos, pruebas de estado, que son anteriores, digamos, a lo que es la edición, que sí pueden tener más valor. Se aprecian sobre todo en el grabado antiguo. Por ejemplo, la obra de Goya, claro, las pruebas de estado son las más valiosas, ¿no? Y una prueba de estado tiene un valor muy, 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 muy singular. Curiosamente, en el grabado contemporáneo, en la obra gráfica contemporánea, la gente no lo aprecia demasiado, pero yo creo que es más una cuestión de ignorancia. Y a veces, bueno, pues tenemos pruebas de estado de artistas como Picasso, que son muy valiosas y, bueno, y a veces pasan en el mercado un poco desapercibidas porque a lo mejor no la firmó o por cuestiones de esas, pero que sí tienen un valor muy especial porque sobre todo son un documento del proceso de trabajo del artista. En esas pruebas de estado no son las definitivas y se ve el proceso que ha utilizado el artista y las modificaciones que ha podido hacer posteriormente hasta llegar a la edición definitiva, ¿no? Claro, porque para la gente que no lo sepa, están las pruebas de artista y las pruebas de estado. Las pruebas de artista, que son estampas que el artista se guarda y sí, no entran en la numeración oficial, exacto, y luego las pruebas de estado, que son variaciones de pruebas que hace el artista con modificaciones de color, etcétera. Entonces, sí, claro, esto al final las hace más únicas, las hace más especiales. Y de hecho la mayoría son únicas, porque a lo mejor la siguiente prueba de estado es diferente hasta que se llega a lo que se llama Bonatire, que es el ejemplar definitivo, el que sirve de guía para el estampador. Y es el que firma al artista como ejemplar, digamos, que le sirva de ejemplo para que el estampador en el taller, digamos, haga exactamente esa copia, así, con esas características. Y efectivamente lo anterior sería eso. La nomenclatura oficial serían en número árabe
la edición, por ejemplo, 50 ejemplares, del 1 al 50, 1 de 50, 2 de 50. Ujú. Luego serían las pruebas de artista, que suele ser un 10%, eso es lo que se tiene que hacer, se numeran en romano y deberían de numerarse, no solamente poner prueba de artista, deberían de numerarse la HC, que son ejemplares fuera de comercio, que también son un 10%, una bona tiré y si hay alguna prueba de estado, porque se haya querido conservar. Hay artistas que no quieren conservar las pruebas de estado y las destruyen, y hay otros que les resulta indiferente o otros que las quieren conservar por su singularidad o por lo que sea, pero curiosamente también a veces se destruye porque no le gusta al artista, el resultado no le gusta, y entonces no quiere conservarlo, ¿no? Pero las pruebas de estado que se conservan sobre todo son por eso, por esa circunstancia que ser, digamos, el trabajo anterior al definitivo, lo que ha hecho el artista que de alguna manera ha sufrido modificaciones posteriormente, lo que le da esa singularidad. A mí yo ya de manera un poco romántica me hace como sentir más cerca al artista, como sí, claro. Al final pues imagino que en las pruebas de artistas también se pueden encontrar algunas anotaciones del propio artista, de cómo modificar, o sea, como que tiene, me da la sensación de que estoy a nivel personal, ¿eh? Sí, como que hay tiene anotaciones, más historia, efectivamente. Sí, hay anotaciones, ¿no? muchas veces en las pruebas de estado, variaciones de color que pide el artista al estampador, cosas de esas, sí. A veces sí, otras veces no pone nada, pero bueno, se diferencia. Es bonito, la gente que conoce un poco, cuando va metiéndose en este mundillo y va conociéndolo y va conociendo las peculiaridades, realmente te das cuenta que eso es mucho más complejo de lo que nos podemos imaginar. Hay estampas que a lo mejor llevan 20 planchas para hacerse, o 30 planchas. O sea, por ejemplo, las silografías que tenemos de la Divina Comedia de Dalí, la separación son 30 tacos de madera grabados. Lo que es el grabado calcográfico de Aguafuerte no se suelen usar más de, o pueden ser una, dos, tres planchas. Se utiliza otro sistema de estampación, incluso se pueden utilizar varios colores en una misma plancha, si llevaran colores. Entonces no suelen ser más complejas de eso, pero bueno, pueden llegar a lo mejor 4 o 5 y tienen que ensamblarse perfectamente. Claro. O sea, esa es la historia, ¿no? Y cada una se entinta manualmente, se retira la tinta, hay que calcular muy bien la presión, hay que calcular muy bien cómo se limpia la plancha para no quitar en exceso. Son muchos, muchos detalles que hacen que no sé, en un taller de estampación como el nuestro, a lo mejor en grabado calcográfico podemos hacer, ahora que estamos haciendo unas estampas de Jaume Plensa, podemos hacer en un día 7 estampas. No se hacen más, no se estampan más, es imposible. Si eso fuese una fotocopiadora, pues iríamos ahí como si fuera eso. Claro, ni sería artesanal ni tendría el valor que tiene al final bueno, y el encanto. Así es. Cuéntanos un poco, para que la gente se contextualice más, los tipos de estampación que hay. Os comentabas de la silografía, del aguafuertes. Aguafuertes, sí. Y creo que alguna me queda más. Bueno, también. a ver, habría que dividirlas, por ejemplo, en distintos sistemas de grabado, ¿no? De la plancha. Está el grabado en hueco, en el que el artista produce una incisión en una plancha. La plancha puede ser una plancha metálica, de cobre, de zinc, de acero, y el artista produce incisiones con distintos métodos. O sea, puede ser directamente con un buril, o puede ser con una punta seca, o con agua fuerte, por ejemplo, ¿no? Y se producen incisiones. Eso también, por ejemplo, en madera también se produce con gubias. Luego existen otros sistemas de estampación que son planométricos. En realidad están basados en el principio de la repulsión del agua y el aceite, como es la litografía. La litografía es una piedra que tiene una peculiaridad y es que es muy higroscópica, es decir, absorbe mucha humedad, entonces esa piedra bien pulimentada, el artista fija una imagen hecha con lápices grasos o con tintas grasas y con un proceso químico la fija, y luego las zonas que están sin, digamos, dibujar por el artista absorben agua. La piedra se moja, se pasa un rodillo con la tinta y se le pone el papel, y con presión, como las zonas con agua han repelido la tinta, solo ha recogido la tinta donde ha trabajado el artista. Esas son las técnicas planométricas. Y luego están las técnicas permeables, que es la serigrafía, básicamente. La serigrafía se utilizan pantallas de seda, el artista ocluye las zonas por donde no quiere que pase la tinta y las otras zonas las traspasa. Y con ese sistema se estampa un color. Y en la litografía igual. En el grabado calcográfico, al ser una plancha, digamos, que se ha trabajado y tiene distintas zonas, y la estampación y el entintado se hace a mano, se puede entintar en distintas zonas con distintos colores. Lo otro no, lo otro es solo un color.
en cada una. A día de hoy lo que más se utiliza es la serigrafía, ¿verdad? ¿O no? Se utiliza la serigrafía, pero se sigue trabajando mucho el grabado calcográfico, el aguafuerte y todo eso también, y la litografía. Nuestro taller está más especializado en litografía. También tenemos grabado calcográfico, tenemos un tórculo para estampar grabado. Hay muchos más talleres de grabado en Madrid que talleres de litografía. O sea, requiere más especialización y hay pocos talleres. Cambiando un poquito de tercio, quería comentar contigo, porque algunas de las veces que he venido aquí hemos estado hablando entre, bueno, pues obras que nos gustaban y demás, y anécdotas, porque ya os contará Paco alguna, que seguro que hay alguna. Hemos estado hablando de la exportación de obras, Sí. porque igual mucha gente no sabe que hay ciertas obras en función de pues que se declaren bien de interés cultural, alcancen cierta antigüedad o precio, o que el Estado ejerza el tanteo retracto, Sí. ¿no? Que no se pueden exportar fuera del país. Sí, si un bien se declara inexportable, y para eso no tiene que ser una obra que valga millones de euros, puede ser una obra, no sé, de 50.000 o 20.000 o 5.000 euros. No es una cuestión de un valor económico, sino un valor artístico, la rareza o el interés que tenga algún museo o alguna institución en tenerla en su fondo. Hace poco, en una sala de subastas muy conocida, aquí en Madrid, se subastó una estampa de Goya, que es el primer grabado que hace Goya, que es La huida a Egipto, y se remató a un precio muy, muy asequible. Se remató a, creo que fueron 7.000 euros. Y el Estado ejerció el derecho de retracto y el Prado la tiene hoy en sus fondos, ¿no? Una buena señal. Eso significa que el Estado está pendiente y ese tipo de rarezas, bueno, pues no salen al mercado. ¿No? Hay otras personas a lo mejor que se quedan sin ellas, como soy yo, que fui el que se la adjudicó, pero yo en el fondo... No quería decir nada, pero esa es precisamente la anécdota. No, pero yo estoy encantado. O sea, que yo, vamos, cuando vi a Matilla enseñando la estampa en el Museo del Prado, dije, por un segundo fue mía. Y no, y me parece maravilloso que sea así, ¿no? O sea, yo creo que todo el que nos gusta esto entendemos que ese tipo de cosas es el sitio donde tiene que estar y efectivamente me dio alegría. O sea, que no andaba yo con mal ojo. No, si eso ya sé que es imposible. O sea que, pero bueno. Pero realmente en un mercado como en el que vivimos ahora, tan global, este tipo de leyes o normas en las que no se puede exportar obra artística, pues al final complican un poco la situación. O sea, ¿crees que perjudican más que benefician? ¿Cómo? No, yo no creo que perjudique. Nosotros hacemos muchísimas solicitudes de permiso de exportación y son bastante ágiles. El Ministerio de Cultura es muy ágil, pero pedimos permiso de exportación según lo que dice la ley. Tiene más de 100 años, nosotros tenemos que pedir permiso de exportación. Si tiene más de 50 y un valor superior a, creo que son 15.000 euros, tenemos que pedir permiso de exportación y lo hacemos sistemáticamente. Y es bastante ágil. ¿Retrasa las operaciones? Sí, pero yo creo que hay que hacer las cosas bien hechas. Pero luego te lo conceden y no hay, a menos que se trate de... Hasta ahora no hemos tenido nunca ningún problema. Siempre, incluso hace tiempo vendimos una primera edición de la tauromaquia de Goya. Esa, por suerte, ya la compramos en su momento con un permiso de exportación, no tuvimos que solicitarlo, pero nunca hemos tenido ningún problema. La gente ya lo sabe y además, bueno, yo creo que entiende que si las cosas las haces bien, pues bueno, pues se va a retrasar a lo mejor una entrega un mes o 15 días, depende. A veces son muy ágiles en respondernos. El Ministerio de Cultura en ese sentido funciona muy bien. En alguna ocasión, cuando hemos mandado algo que han considerado que podía tener más valor, lo han estudiado, nos han pedido más información y han tardado un poco más, pero para nosotros, que estamos habituados a hacerlo, no supone ningún problema y creo que tiene que ser así. O sea, que los permisos se conceden. Sí, o sea, una estampa, por ejemplo, como esta que estamos hablando, o una prueba de estado, o una cosa de esas así, que a lo mejor el Estado pues no quiere que salga, ¿no? Y para un coleccionista que ya tenga una obra que no se puede exportar, ¿qué valor tiene eso? O sea, ¿la hace más o menos valiosa? Para que no se pueda exportar lo ha tenido que declarar ya el Ministerio como inexportable. Y eso pasa también. Y sí pasa a veces que el valor económico se puede reducir mucho. Conozco el caso de una estampa, una prueba de estado de Goya, que creo que fue Christie o una sala de subasta se interesó para sacarla en subasta y la estaban tasando en torno a 300.000 euros. Y al pedir el informe al Museo del Prado, dijeron que no podía ser exportable y
y evidentemente en la sala de subasta ya no le interesó. Y el Prado hizo una oferta muy a la baja y el vendedor pues no la quiso vender, la conserva y ya está. No la puede sacar de España, la tiene que vender solo en el mercado nacional si la quiere vender. La puede vender y el Estado puede ejercer el derecho de retracto y se la puede quedar al precio al que la venda. O sea, esa es una opción, ¿no? En ese sentido no le importa al vendedor. Si yo quiero vender una estampa y pido una cifra y el Estado es al final el que se la queda, perfecto, ¿no? Pero el tema es que, claro, sí es cierto que baja el valor. El valor es menor, el valor económico, ¿no? Porque Sí, no, evidentemente claro. si tú tienes un cliente alemán y no tiene una casa aquí en Alemania y la quiere comprar, pues Alemania no se la apoya. Tiene que tenerla aquí en España. Si la puede tener aquí en España y la quiere comprar, pues sí, no habría problema, pero no podría sacarla de España. Sí. Traernos nos podemos traer, llevarnos ya no. Traernos, si te las trae, no lo sé, estoy diciendo a lo mejor una barbaridad, pero no creo que haya problema, ¿no? Pero por lo menos con el Estado español, ¿no? Yo normalmente no tengo mucho interés en sacar ese tipo de piezas fuera de España, o a veces o porque me las quedo yo o Bueno, pero que te porque las quieras traer igual, sí. sí, si yo sí puedo, sí me las voy a traer, evidentemente, ¿no? Pero vamos, quiero decir Que esto no pasa solo en España, que esto sí, pasa... sí, sí. Bueno, las leyes en cada país son diferentes. A lo mejor hay países donde no le dan importancia a eso y predomina, no sé, el libre mercado que hace que puedas hacer lo que te dé la gana con una obra de arte. Yo no desconozco las leyes de otros países, sé la que tenemos aquí y a mí esa ley que es proteccionista hacia, digamos, lo que es el patrimonio histórico artístico, pues está muy bien. Es que si no, tal y como está la cosa, cualquier ricachón de esto podía hacerse con las meninas, bueno, las meninas no que están en el Prado, pero bueno, las Sí, obras que están sí, en manos sí. privadas que quisieran venderlas y nos esquivarían el patrimonio artístico, ¿no? O sea, yo qué sé, ¿no? Yo creo que esas cosas está bien que esté regulado y que podamos seguir disfrutando de esa obra aquí en nuestro país, ¿no? Voy a intentar sacarte otra de nuestras anécdotas que comentaba antes, que me contabas la última vez que había sido, creo que era El Rastro, Ah, sí, y sí, de sí, repente te habías encontrado una obra sí. de Goya, ¿puede ser? Sí, sí, sí. He tenido varias anécdotas, claro, ya son muchos años en este mundillo y en esto y te pueden pasar muchas cosas. Bueno, hace poco en Toulouse encontré una estampa de Manet, Ah, es verdad. que la tengo por ahí, está por ahí Luego colgada, la enseñamos. preciosa, una estampa en un mercadillo y en ese momento la estaban colgando y era para mí. Evidentemente son brocantes que no saben muchas veces lo que tiene y que, bueno, que lo han conseguido por nada, ¿no? A lo mejor lo han conseguido en una casa que han desmantelado y sí, ese tipo de cosas. Y en el rastro, que yo me he pasado toda la vida yendo, ahora últimamente no voy porque no quiero madrugar, me he vuelto muy vago y ya no, si no madrugas no consigues nada. Pero vamos, allí tengo muchos amigos que me encuentro por el rastro y una época, bueno, que evidentemente te encontrabas libros, algún libro antiguo, alguna cosa, pero grabados de Goya siempre me he encontrado reproducciones, nunca me he encontrado un grabado. Pero sí, fue muy curioso porque en 2 semanas seguidas encontré, en 2 sitios diferentes, encontré grabados de Goya. El Oh, primero vaya fue, sí, mesecito. sí, sí, el primero fue en un puesto habitual en el que yo suelo ir y había un señor que estaba mirando en un montón de papeles y de repente vi cómo pasaba 2 grabados de Goya y el hombre ni se dio cuenta, ¿no? Pero el vendedor, que me conoce y que me quería no sé qué, se acercó y me dijo, oye, en ese montón hay un par de grabados de Goya. Y el otro señor que estaba mirando se paró, lo miró de nuevo y fue a coger la estampa que yo hubiera querido que observar para mí. Y bueno, la compró por una cifra ridícula y se llevó una primera edición de Los Caprichos. Guau, Sí. guau. Además fue muy curioso porque la dejó allí y claro, ahí tuve yo que se me Bueno, despertaron un montón de eso, pero bueno, al final esperé al señor a ver si me la quería vender y no me la vendió. No hubo manera. Pero Pero bueno, al final la semana siguiente me compensó lo que fuese, me compensó en otro sitio y me encontré también otras estampas de Goya y fue increíble porque nunca más me he vuelto a encontrar. Sí, es pero curioso. eso yo siempre te intento preguntar y tú, bueno, me contestas lo que contestarás ahora, pero a mí eso me parece increíble. O sea, al Sí, final, ¿cómo, o sea, es intuición, es la bueno, experiencia, es la algún experiencia. O sea, a criterio? mí me parece increíble que pueda todavía encontrarse ese tipo de cosas, pero es la experiencia del ojo que lo tiene educado y que lo conoce. O sea, a la mayor parte de la gente le pasarían desapercibidas.
Pero bueno, en el rastro hay mucha gente que sabe, ¿eh? Y que se mueve y que son habituales y que Mm. controlan. Normalmente ese tipo de cosas cuando pasan es porque tiene un conocimiento profundo del tema y lo puede distinguir, o sea, y esa es la historia, ¿no? O sea, porque evidentemente yo me encuentro muchas reproducciones en el rastro Mm. continuamente, o sea, Mm. eso cada vez que voy siempre me encuentro reproducciones de Goya, facsímiles, cosas de esas, pero están tan originales y muy difícil. Cuando me ha pasado ha sido un milagro, ¿no? Pero ese tipo de cosas a lo largo de 25 años con este proyecto y unos cuantos antes de como pintor y como grabador, ¿no? Probablemente si me hubiera encontrado esos grabados hace 26 o 27 años no lo hubiera podido a lo mejor apreciar como ahora y me hubieran pasado desapercibidos, ¿no? O me habría comprado una reproducción como si fuese un original, pero claro, 25 años dedicado a esto termina por generarte ahí una base sólida para poder ver Terminas entendiendo un y poco, ¿no? entendiendo un poquito, sí, sí, sí. Aparte del conocimiento que uno tenga de las cosas, nosotros tenemos una documentación aquí brutal. O sea, yo de Goya tengo catálogos razonados, tengo un montón de libros en los Ah, cuales bueno, me puedo sí. apoyar para mm, catalogar bien una cosa y, bueno, distinguir un grabado si es original o una reproducción. No necesito un libro, no necesito, pero sí tengo anotaciones, catálogo razonado donde puedo ver unas características determinadas de un papel o de una edición, de lo que sea, ¿no? Para, digamos, apoyarme en ese conocimiento que ya puedo tener. A la hora de adquirir obras para el taller del Prado, para la galería, no para ti a título personal, ¿en qué criterios te basas para completar un poco la colección que tienes aquí exhibida? O sea, ¿intentas seguir un poco un estilo, una línea? A ver, por un lado O... están lo que son las ediciones, que ahí es más abierto el criterio, pueden ser artistas consolidados y de mucho renombre, como los que estamos trabajando, Antonio López, Jaume Plensa, o Isabel Muñoz, o artistas como anteriores que ya no están con nosotros, L, Luis Feito, o Juan Alcalde, artistas de ese renombre, pero también nos gusta compaginarlo con artistas más jóvenes o gente que emergentes? está, ¿no? Y bueno, y a veces los proyectos son igual de costosos, pero evidentemente no siempre está editando al top. También tienes que Claro. apostar por gente joven, gente que no. Eso por un lado. Y luego, a la hora de comprar y adquirir obras de arte para completar los fondos que tenemos, normalmente sí son artistas ya consagrados y evidentemente artistas a los que no podemos acceder de otra forma. Yo no puedo editar a Picasso, porque Picasso ya no está vivo, ¿no? Mm. O no le puedo editar a Miró. Entonces, ¿qué compro? Compro obras de Picasso, compro obras de Miró, compro obras de Tapie, de Chagall o de Bacon. Ese tipo Ujú. de artistas son lo que suelo comprar. Otros colegas, editores o a subastas, particulares, coleccionistas, muchos sitios. Y estos artistas emergentes que comentabas, que a lo mejor orienta un poco más tu visión o tu criterio a la hora de decidir, cuando no están a lo mejor tan Ujú. consagrados, ¿no? ¿Qué sueles mirar? En mi proyecto lo que busco son identidades, artistas con una identidad clara, con un lenguaje propio, ¿no? Porque si solo me guío por mi propio gusto, o sea, por mi Claro. criterio estético, pues no tendríamos 500 artistas aquí. Yo dentro de los artistas tenemos nuestro fondo, hay unos con los que conecto más y otros con los que conecto menos. Hay algunos que me pondría en mi casa y otros probablemente pues no me interesan desde ese punto de vista, pero sin embargo a todos valoro, los tengo en consideración como artistas, ¿no? O sea, esa conexión a veces hay que aclararlo porque, digamos, el valor artístico a veces de una obra no siempre ni la que coincide con tu gusto estético ni siquiera con tu interés, ¿no? Por las razones que sean. Pero sin embargo, sí las tengo o la edito porque creo firmemente en ese artista, porque creo que es un artista honesto, que tiene un lenguaje personal y por lo tanto lo valoro y lo edito o lo compro, ¿no? Me baso fundamentalmente en eso, en que crea que tiene un lenguaje, una manera de hacer que algo me diga, ¿no? También, ¿no? O Te sea, que muevas, sí, sí. sí. Y ya mirando al futuro y para concluir un poco, ¿qué proyectos innovadores o diferentes te gustaría implementar de aquí a unos años en el taller? ¿Qué cambios te gustaría ver? Nosotros siempre hemos estado investigando en los procedimientos de grabado
Y aparte de ser editores, estampadores, esa curiosidad del artista la hemos tenido siempre. Entonces, los procedimientos han evolucionado mucho, ¿no? Entonces, hoy en día las planchas, por ejemplo, de fotopolímeros sensibles son bastante habituales, se usan mucho en el grabado, pero a lo mejor hace 15 años no era tanto, ¿no? Entonces, investigábamos con esas cosas, investigamos con emulsiones fotosensibles, en planchas de cobre o en planchas de flexografía, cosas de esas así, ¿no? Y siempre está eso ahí presente, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, en el taller, pues probamos, por ejemplo, soportes diferentes, estampar, por ejemplo, en soportes rígidos. Siempre, yo no estoy en el taller, pero el taller me encanta y aunque no estoy allí, siempre estoy pensando en ese tipo de cosas. Intentamos siempre, pues bueno, que nos sorprenda un poco lo que hacemos, el trabajo que hacemos y eso pueda aportar también al artista cosas. De hecho, hay artistas que están muy abiertos a lo que le proponemos y a veces aceptan sugerencias, se llaman circunstancias, estar estampando un color y el estampador, por las razones que sean, se equivocaba y metía un rojo en vez de no sé qué, o hacía... Y de repente salía una estampa rara y había artistas que evidentemente te decían, no, no, esto no es lo que yo pensaba. Y otros, sin embargo, se sorprendían, oye, me encanta, un viraje aquí a todo el proyecto, lo vamos a hacer así o lo vamos a hacer así. Depende del artista, depende de las cosas y bueno, y también a veces de nosotros también lo que le proponemos y lo que somos capaces de hacer. Hace poco con Rafael Canogar estuvimos probando a estampar sobre soportes transparentes en acetato, en poliéster transparente y no había manera. Y de repente un día pues descubrimos que utilizando una base intermedia de serigrafía se podía estampar litografía encima de un poliéster y bueno, algo que realmente no hemos visto nunca. Hemos visto, por ejemplo, estampaciones en plotter hechas con transparencia, pero eso en litografía, pues yo no tengo constancia que se haya hecho. Y esos retos nos encantan, ¿eh? Cuando un artista nos plantea también cosas y nos lleva pues, a investigar y a buscar soluciones, es una maravilla porque se vuelve muy creativo. Y nuestro trabajo también tiene esa parte, ¿no? Muchísimas gracias, Paco. Ha sido un Nada, verdadero placer. No gracias. será la última vez que me veas por aquí y que te aborde para que me cuentes cosas. Aquí encantado. Que lo disfruto un montón. Fenomenal. Y nada, pues muchas gracias. Nos despedimos. Bueno, pues ya muy está. Bien. Me ha encantado. ¿Te ha gustado? Sí, me ha gustado mucho. Bueno, estamos ahí sentados, a lo mejor no es lo mismo que otra vez que hemos sacado cosas, pero está muy bien.